Bueno, pues bienvenidos al episodio 183 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Jorge Aguilar, accionista y director de Grupo Colimán, empresa especializada en la producción, distribución y comercialización de vegetales, donde es especialmente reconocida por su exportación de banana orgánica a nivel mundial. Jorge, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti por invitarme y pues bueno, espero podamos aportar tantito. Llevábamos rato gestando esta conversación, de veras que yo le tengo muchísimas ganas porque es un producto y una empresa que pues conozco pues, desde chiquito, ¿no? O sea, que la consumes, que eres cliente, que lo ves en todos lados. Y justo cuando estaba haciendo la investigación acerca del negocio, pues me di cuenta del tamaño que tienen en la exportación a nivel internacional. Y yo creo que esa es la primera pregunta que me llega a mí ahorita para platicar contigo. ¿Cómo posicionar una marca a nivel mundial? Pues no es fácil, digo, pues ya nosotros como empresa, como tal, como marca, llevamos por 50 años. 50 años. 50 años, en 2 años más se cumplen los 50. Pero bueno, redondeando ya andamos en eso, ¿no? Es que, pues imagínate, toda una vida de desarrollo, toda una vida detrás de esa marca que pues ya llega a otros lugares, ¿no? Que nunca pensamos llegar. Y bueno, pues ya te contaré cómo hemos llegado ahí, ¿no? Pero el cómo construir una marca así, o cómo posicionar pues una marca a nivel mundial, pues no es fácil, ¿no? Pues ha sido toda una odisea, todo un mundo de historias, de vivencias que si no hubieras vivido cada una de esas, no estuvieras, ¿no? O sea, pero algo así que con lo que podría empezar del cómo creo que hemos logrado eso, pues la diferenciación, ¿no? O sea, con los competidores, ¿cómo? Pues en nuestro caso, algo que siempre desde el inicio, pues con los fundadores, ¿no? Con mi papá principalmente, el tema del enfoque en cosas de calidad, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, sea lo que sea, me refiero a, ok, en este caso, o sea, mi producto principal, plátano. Uh-huh. Pues sí, siempre hemos buscado que nuestros plátanos sean los mejores, los de mejor calidad, pero eso conlleva muchos procesos, ¿no? Uh-huh. Para llegar a ese plátano perfecto. Y a eso me refiero con calidad, o sea, calidad en cada cosita, ¿no? Desde que se siembra la planta y hasta que llega al consumidor final, toda esa cadena para llegar ahí. Somos muy meticulosos en cuidar esa calidad y eso nos ha dado la diferenciación. Básicamente es como enfocarse tanto en tener el mejor producto y para eso, a lo que estoy entendiendo, lo que dices, eso viene desde cada detalle del cómo se siembra, se trata, se crece. Como en los detalles, pues, ¿no? O sea, la diferenciación está en esos detalles, en cuidar esos detalles. De hecho, me hablaron de eso cuando estaba yo platicando para prepararme para esta entrevista. Y una de las cosas que te distingue como empresario, según lo que me dijeron, es esa atención al detalle. Platícame qué tan importante es y cómo crees tú que la desarrollaste. O sea, el hacerte bueno tú para darte cuenta de que los detalles son importantes. Los detalles. Pues ahora sí que siento que pues ya lo traigo en mi ADN, la verdad. Sí me considero una persona muy, muy detallista, pero también mi padre era así, mi papá era así. Mi abuelo, el papá de mi papá, que era así como que ya es algo que viene en la línea. Así. Pero bueno, o sea, aunque lo traigas, pues también lo tienes que, pues como que desarrollar, ¿no? O sea, no, tampoco se hace por naturaleza.
Pero pues se va, o sea, entre que ya lo traes y entre que, hablando de negocios, cuando te das cuenta, pues que lo valioso de cuidar, de ser así, ¿no? De ser, bueno, pues ya vas haciendo como un sistemita de trabajo ¿Qué te ha funcionado? que te funciona, ¿no? Así de... Si pudieras platicarnos tantito ahorita en el esquema de lo que es Colimán en estos momentos, pues ya platicamos que es a lo que se dedican y que mueven sus productos a nivel internacional. Pero ¿qué productos mueven o qué debería saber la audiencia, los que no los conozcan, para que nos platiques, para que se pongan una idea de qué es lo que es Colimán en estos momentos? Mira, Colimán, ni es muy buena pregunta en estos tiempos, porque Colimán empezó como una empresa productora, luego comercializadora de plátanos, enfocada al plátano 100%. Y con los años se fue abriendo un portafolio de productos de más frutas y vegetales, principalmente acá en el noroeste del país. Mi papá en su momento, bueno, entrando un poquito también a la historia, Sí, a veces la gente confunde, o no que confunda, no entiendo, o no le queda muy clara la historia del Colimán, porque el papá de mi papá, mi abuelo paterno, incursionó en los negocios agrícolas en Colima, en el estado de Colima, en una ciudad que le llamamos el Valle Agrícola del estado de Colima, que se llama Tecomán. Él no era de ahí, pero llegó a Colima, a Tecomán, Colima, por temas de negocios que le ofrecieron precisamente un campo agrícola. Y pues fue a explorar qué onda, qué podía pasar incursionando en la agricultura. Y así llegó él a Tecomán, Colima. Él no era agricultor. Y él no era agricultor. Okay. O sea, él venía de otros giros, hizo mil cosas, mi abuelo, agente de viajes y no sé qué tanta cosa hizo antes. Se topó con esa oportunidad. Se topó con esa oportunidad. Y siempre como que le había llamado la atención y pues presentó la oportunidad y pues, ¿por qué no? Y pues le entró y le fue muy bien y empezó produciendo plátanos, mi abuelo. Y ya después ya se estableció ahí. Y ahí nació, pues ya, pues todos, mi papá y sus hermanos y todos. Y mi papá, ya sí empezó, digamos, la historia, pero no se llamaba Colimán cuando empezó mi abuelo. O sea, mi abuelo empezó su empresa produciendo plátanos y ya. Y punto. No tenía ni marca, ¿no? O sea, pero ya funcionaba, ya era exitoso. Ya empezaba bien y todo. Y ya cuando mi papá crece, siempre fue muy inquieto desde bebé, entonces siempre andaba con mi abuelo pues ahí en los campos agrícolas en Colima, siempre trabajando con él y siempre fue muy inquieto. Entonces ya cuando pues empiezan los estudios, estudió mi papá, se fue a la Universidad de Guadalajara y cuando estaba en la universidad como que no le gustó, desertó de la universidad, pero desertó porque ya quería ponerse a chambear, ya ponerse a trabajar. Entonces pues ya va con mi abuelo, ya le dice, oye, no va a salir, y me quiero poner a chambear. Y pues mi abuelo, pues obviamente no le gustó la noticia, pero pues ya como vio que no había de otra, pues dijo, pues ya, pues te pongo aquí a chambear conmigo, ¿no? Y mi papá no quiso, le dijo, no, o sea, vengo a decirte que me salgo de la escuela, pero vengo a decirte que me salgo de la escuela porque quiero emprender mi negocio yo solo y no aquí en Colima, no sé dónde, pero en el norte del país. Pero te estoy hablando que era un morrito de 19 años, ¿no? Entonces, pues de 19 años. ¿Por qué en el norte? Porque, pues no sé, ya como pues Colima es un estado del centro sur, sobre todo antes, pues en aquellos tiempos, pues no sé, siempre el norte eran los estados que prosperaban, lo del sur no, Entonces, pues no sé, como aspiracional de que en el norte. Su visión fue que allá Sí, quería ser el norte.
Y recorrió varias ciudades del norte, o sea, los estados del norte, llámese, pues, Nuevo León, o sea, Monterrey, estuvo en Coahuila, Chihuahua, eh, Tijuana, La Paz, acá en Baja Sur, Sinaloa, y llegó a Hermosillo también. Y cuando llegó a Hermosillo, después de todo ese recorrido, algo vio en Hermosillo que le gustó y sí quedó en Hermosillo y abrió su comercializadora de plátanos. La idea era, me imagino, pues eso que estaba produciendo su papá, comercializar hacia Estados Unidos. Pues no, bueno, en ese tiempo no necesariamente. Mi abuelo sí, creo ya exportaba un poco, pero realmente era más para venta aquí nacional. Ok. En el mercado nacional. Entonces, pues él le abrió un Hermosillo para comercializar en Hermosillo. Ok. El plátano en Hermosillo. Y la forma de empezar, o sea, pues le dedicó a su papá, oye, pídame fruta, como agricultor, y yo la comercializo acá en Hermosillo, y ya cuando, pues ya me empieza a ir bien, te la pago, ¿no? Y sí, pues mi abuelo como buen papá, pues lo ayudó de esa manera, ¿no? Entonces, Y joven, 19 años se vino así de fuera, aquí en Hermosillo, sin conocer a nadie en Hermosillo. Todo. Creo que nada más, pues mi abuelo pues ya conocía gente en muchos lugares y creo que mi abuelo sí tenía un conocido acá en Hermosillo y como que dijo, oye, pues ahí va mi hijo y échenle un ojo. te lo encargo, amigo. Y pues ya, ¿no? Pero ese era su único contacto, no tenía nadie. ¿Sí? Oye, Jorge, y ahorita que estabas platicando la historia de cuando empezó tu abuelo, que no era agricultor, y de repente se topa con esta oportunidad y tiene que incursionar en una industria que desconoce. ¿Qué crees tú que lo haya hecho exitoso en ese momento? O sea, obviamente ya después serán otras cosas, pero para que funcionara al principio, si ni siquiera venía de algo que conociera. Pero por lo que yo conocí de mi abuelo, pues primeramente fue una combinación, o sea, mi abuelo era una persona muy de palabra, o sea, ¿no? Entonces, lo que te decía lo cumplía, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero nunca se rajaba y lo que él, pues aparte en esos tiempos, pues, como dicen ahí las canciones o eso, ¿no? Que mi palabra es la ley, no sé, pues así. O sea, todo era de palabra y todo era así, no había contratos y no había nada. Entonces, pues que alguien respetara de palabra acuerdos muy formales, muy importantes, pues no era pues muy normal, ¿no? Entonces, eso lo ayudó mucho con sus proveedores, clientes y todo. Pues lo hizo muy confiable, pues, ¿no? Como una persona muy confiable y pues le empezaron a dar, pues, el negocio, los clientes o algún proveedor de algún insumo, de lo que tú quieras, por esa confianza, o sea, porque dicen, mira, este señor Es diferente, confío en él. diferente, ¿no? Y pues su forma de ser muy incansable en el tema de chamba, ¿no? O sea, muy así, workaholic, ¿no? Sin parar y muy entregado al trabajo y todo. Entonces esa combinación, pues aunque no conociera de agricultura, pues lo hizo exitoso porque obviamente pues empezó y pues como novato, como cualquier novato, ¿no? En lo que sea, pues tuvo errores y empezó, a lo mejor al principio le fue mal, ¿no? Pero, pues fue aprendiendo y ya que le halló, pues ya, no. Pues es que esa combinación es muy poderosa, ¿no? A lo que platicas, pues obviamente es algo que debería seguir funcionando. Pero es justo la pregunta que te quisiera hacer yo ahorita. Obviamente los tiempos han cambiado, pero yo creo que sigue siendo muy importante esa reputación o esa confianza, el cómo eres tú como persona. Pero eso fue la clave, porque sí, o sea, todos, y más ahorita que los tiempos son más complicados, pues a veces le echas un chorro de ganas, ¿no? Y dices, no manches, tanto que me friego y nomás no me va bien. Ok, los tiempos, aunque le eches ganas, han cambiado. Pero en el caso de mi abuelo, pues fue su forma de ser, o sea, su ética en los negocios, su palabra de honor, de que sí.
lo que le abrió miles de puertas, ¿no? ¿Tú crees que eso siga siendo igual de importante ahorita? Esa reputación, Yo creo que sí, porque el- volviendo a la pregunta del inicio de cómo hemos logrado ser una marca pues ya global, eh, nuestra industria y nuestros clientes nos ven así, como una marca que, o sea, eso transmitimos como marca nosotros. Gracias pues de mi abuelo, mi padre y todos los que hemos seguido por pues más de 50 años, y si tomo lo de mi abuelo, pues más de 50 años, ¿no? Pues ya se hizo y no la hemos cuidado no perder eso, ¿no? es como una identidad. Es una identidad, eso es como una identidad que cada vez toma como más fuerza, y eso es lo que nos diferencia, ¿no? De competidores locales, regionales, nacionales, internacionales, o en el país donde estemos, que en todos lados hay competencia. Eso nos diferencia. A la torre, ¿no? Es que así de importante es hacerte esa reputación de que haces las cosas bien y que representas algo positivo, ¿no? Esa identidad de la que estamos platicando. ¿Cómo crees tú que se crea una identidad? O sea, ¿cómo fue el caso de ustedes? Pues yo creo que ya lo entendimos un poco, pero para cualquiera que nos esté escuchando, que lo pueda empezar a ver en sus negocios, no sé, cualquier negocio, servicio, producto, lo que sea, pues esa identidad, esa reputación es importante. ¿En qué debería de enfocarse para generarla? Pues mucho, a lo mejor podría sonar muy repetitivo o más de lo mismo al decir que enfocarte en el cliente. Sí, volvería yo a repetir que enfocarte en el cliente, pero en el cliente en cuanto a cumplirle al cliente lo que le prometas, le digas, ¿no? O sea, es mejor decirle al cliente, no puedo esto, y aunque el cliente diga, pues, ¿qué no quieres vender? ¿Qué no quieres que te...? Pues es mejor eso a que le eches mentiras por conseguir la venta y le quedes mal, porque pues te vas quemando con el cliente y al rato pues ya no te toman en serio, ya no te toman, ¿no? Nosotros hemos tenido que dejar ir oportunidades de negocio importantes, y en esos momentos tal vez se ha sentido como que tontos estos que dejaron ir. Pero pues porque no estábamos listos. Y luego vemos los que sí agarraron porque nosotros no quisimos esa oportunidad y que no estaban listos y que les trueno, les fue mal y todo. Es donde dicen, pues por eso yo no lo agarré, porque no estaba listo, eso me iba a pasar, y es mejor dejar pasar y quedar mal a mi paso, a como yo puedo ir quedando bien y crearme esa buena reputación también de que... Claro. Eso es parte de lo que decía de cumplir la palabra, ¿no? Pues es que Colimán se ha hecho de ese prestigio como marca, porque pues cumplimos, ¿no? O sea, cumplimos lo que prometemos, ¿no? ¿Y qué tan difícil es esos momentos? Porque ahorita que me estás platicando me quedo pensando y lo reflexiono yo pues, en cosas que me han pasado en mis proyectos, etcétera. Y es difícil dejar pasar la oportunidad de decir que no a algo que se ve como un negocio y que sí es cierto, muchas veces te termina saliendo mal si lo agarraste porque no estabas listo. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo evaluar esa decisión y tener la valentía de decir que no? Que creo que es algo muy valiente. Híjole, o sea, pues no es fácil, pues, pero, o sea, el decir no, por supuesto que nunca va a ser fácil, pero, pues yo creo que la madurez como empresa, con las experiencias que vas acumulando de aciertos, fracasos, porque pues hace Colimán como cualquier otra empresa en el mundo, no todo ha sido éxitos, ¿no? Por supuesto que hemos tenido fracasos también en proyectos, ¿no? Y pues de ni modo, y pues se acabó y empiezas uno nuevo y esto, y haces cambios y todo, y pues ya sabes, ¿no? Pero es parte de la vida de cualquier empresa, ¿no?
O sea, no todo es perfecto. La empresa que diga que nunca ha habido una crisis, nunca ha vivido algún problema, ¿no es cierto? Sí. Por más grande o chica que sea eso no existe, no existe esa perfección. Y el saber decir que no, pues nunca va a ser fácil, pero pues tienes que ser muy, muy como objetivo, muy realista, muy honesto contigo mismo o con tu empresa, pues, a ver, sí, pues, se ve bien pregón y llegó un francés y que me va a comprar 10,000 contenedores de plátano a la semana y no manches, con esto me voy a convertir ya en la empresa más grande del universo. Pero si no estás listo, si no sacas tus números, muy importante, finanzas marca todo, ¿no? O sea, los números, el numerito habla. Si no tienes la capacidad para entrar en un proyecto así en ese momento, en el tema también de económico, o sea, si las condiciones no se te acomodan, ok, no tengo el dinero, pero puedo conseguir un crédito, puedo hacer esto, ya que le buscaste todo y no se da, pues mejor no le entres. O sea, no le entres nomás porque no voy a dejar pasar la oportunidad y a ver cómo le pago, a ver cómo pago, no. No, porque así es como han caído Sí. grandes empresas. Pero pasa mucho, como que siento que va mucho también en el ego del empresario que le está empezando a ir bien o que te va bien y de repente dices, ¿cómo voy a dejar pasar esto que está enfrente? Es una oportunidad de fierro. Y luego y luego estás malabareando 800 pelotas y te va a caer, Sí, pues. sí. Entonces es bien difícil, o mínimo yo, a lo mejor el de edad también, pero es difícil evaluar y decir, gracias, carnal. Ahorita no. Es súper difícil, ¿no? Pues yo también cuando tenía tu edad, pues o sea, a mí se me hacían ¿Te quieres comer el mundo? cosas muy fácil y siempre tenía ahí piques con mi papá, digo, en el buen sentido de que, pues, yo como joven y que iba llegando y que, pues, traes ahí ideas frescas y todo, se me hacía muy fácil, miles de cosas y pues él ya con su experiencia de vida, de que pues le ha ido mal en unas cosas y luego vienen otras, y pues ya te va diciendo, no, a ver. Y en ese momento no lo entiendes, ¿no? Pues en ese momento no lo entiendes, hasta te frustras y pero pues te va llegando la madurez y vas agarrando experiencia. Y sobre todo eso, experiencia. Y cuando ya vas agarrando la experiencia, dices, ok, ya entendí por qué me decían que no, porque ok, y cuando ya vas pues eso, es la experiencia, o sea, más que la madurez. La mejor forma para tener éxito es aprender de las personalidades más exitosas de sus industrias. Si te interesan los negocios, el crecimiento personal y la mentalidad, esto es para ti. Tenemos 4 años y 170 episodios creando las mejores conversaciones para que tú puedas subir de nivel. Si te gustó este episodio y esto te interesa, suscríbete al canal de YouTube y sé parte de este movimiento de gente 11 que busca demostrar que las cosas sí se pueden lograr. La experiencia. La experiencia y tener el objetivo bien claro de qué es lo importante, ¿no? Porque así ya no te desvía esa cosa que de repente brilló. Pues sí, pero yo voy para acá, compa. Y si hago esto a lo mejor y me va a desviar de mi camino y mis esfuerzos están enfocados. Entonces como que es enfoque, pues, ¿no? También, como se llama el programa. Otra cosa que te quería preguntar, ok, tu papá entonces empieza a comercializar. Antes ustedes sembraban, bueno, tu abuelo sembraba y pues vendía plátano. ¿De qué forma? Él le vendía a una comercializadora. Él le vendía una comercializadora. Okay. Y empezaron a tener su propia comercializadora cuando empezó tu papá. Así es. Ok. Y platícanos un poquito en la historia. ¿Qué salió bien ahí? ¿O cómo lo hicieron para que eso empezara a funcionar como comercializador? Mira, ahí en esa parte, siguiendo un poquito con la historia, mi papá empieza, ¿no? Aquí. Y eran 2 empresas diferentes, ¿no? O sea, mi abuelo tenía su empresa agrícola, muy exitoso, pero él enfocado a producir y vender a comercializadores. Y mi papá, pues ya, empezó su propia comercializadora aquí en Hermosillo, Sonora.
Y empezó. Entonces ya yéndome a mi papá, cómo fue exitoso, qué siguió ahí, ¿Qué hizo bien? qué hizo bien. Ahí es donde empezamos con el tema que decía de la diferenciación. O sea, mi papá llegó y pues obviamente mi papá era una persona muy impresionante. Todos los que lo conocimos o sea, no entendemos cómo era posible que existiera alguien como él en el sentido de la visión. O sea, era muy visionario. Era una persona con demasiada visión. Y, por ejemplo, eso, o sea, cómo empezó su negocio en Hermosillo. Un morrito de 19 años, pues que ni sabía de negocios, ni sabía de nada. Pues de plátano sabía, pues por su papá, por mi abuelo, pero pues realmente él no sé, pues él no había trabajado así. Entonces, ¿qué hizo mi papá? ¿O qué vio mi papá en esa visión, en lo visionario que era? Pues cuando llegó a Hermosillo, él me contaba que pues él llegó a Hermosillo, dijo, esta ciudad me gusta porque sí hay un competidor de plátano, pero está muy chafona su fruta y yo puedo traer algo mejor que eso. Y aparte el señor, el que es dueño de la que va a ser mi competencia, ya está grande, ya al rato ya ni va a estar el amigo ese, y no hay nadie más, y Hermosillo se ve que está creciendo, y no sé qué, o sea, todo eso él iba viendo, pues él iba viendo. Y estoy cerca de la frontera, por si algún día mi negocio crece, era también muy soñaba en grande, ¿no? Si algún día, pues, ¿por qué no? Empiezo a exportar, ¿no? Y no sé, y él empezaba sus ideas, así. No, aquí. Y luego ya, pues, también consideraba lo personal. Y decía, no, ya aquí me gusta para aquí establecer mi familia, no nomás mi empresa, mi familia. Aquí tener hijos y que crezcan en el norte, no allá en Colima, no sé qué. Y no por hacer menos a Colima. Eso quería. Ser el tri. O sea, él quería, pues como que te digo, pues no sé, en el pasado era aspiracional irte al norte del país. Entonces, como que decía, no, el futuro de mis futuros hijos, que sea en el norte del país, no acá, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces él ligó las dos cosas, ¿no? Y visionó para las dos cosas, para lo personal y para el negocio, ¿no? Y en el tema del negocio, pues ya que decidió eso, pues bueno, ¿qué hago diferente? Y empezó a ver qué hacía su competidor de aquí en Hermosillo. Y empezó él a ingeniarse, pues a ver, si él vende plátanos, porque bueno, como comercializador de plátanos, ¿qué hacemos? Ya hasta el día de hoy. Nosotros damos varios tipos de servicio con el tema del plátano. Todo lo que es exportación se va verde. Esa verde, el color de plátano cuando nace es verde, no es amarillo, ¿no? Mucha gente cree que nace amarillo, no nace amarillo. Es verde, verde intenso. Y así lo cortamos de la planta, lo empacamos, lo embarcamos en contenedores y así se va verde a su destino final, ¿no? O sea, en el tema de la exportación. El cliente o los clientes que tenemos en otros países, pues cuando reciben el producto verde, ellos le dan el proceso de gaseo. Te voy a explicar qué es gaseo. El gaseo es hacerlo amarillo. Ok. Es hacerlo amarillo de forma rápida y uniforme. ¿Y en qué consiste? Porque naturalmente se va a hacer amarillo el plátano algún día. Pero ¿cómo se hace amarillo? Ahí está la clave, ¿no? Amarillo si lo dejas así verde y ahí lo dejas allí a ver cuánto, pues puedes poner 5 plátanos juntos y esos 5 plátanos va a pasar una semana y cada día vas a ver que bueno, uno ya está amarillito, otros pues está verde y nomás no se cambia, otros está medio podrido, otros está no sé qué. Eso es uniforme, digo no uniforme, perdón, o sea, pues, todos van a salir así diferentes.
Sí, no va a ser uniforme. Sí, Entonces, si no existiera el proceso de gaseo controlado, no pudieras tú y cualquier consumidor en el súper ver pues todos los plátanos amarillos, así como los envías a abrir, pero que vas y agarras uno así y que, pues todos se ven bien, y agarro. Eso no existiera si alguien no hiciera el proceso de gaseo. El proceso de gaseo es meter los plátanos verdes, recién cortados, por decir, a cámaras especializadas que son cosas de cuenta como un cuarto frío, ¿no? Como un cuarto frío, pero en lugar de que sea cuarto frío, es un cuarto donde pues usas ahí tecnología especializada para, le llamamos que todos tenemos, los que nos dedicamos a esto, nuestra fórmula o receta secreta, porque lo que haces en esas cámaras es jugar con temas de la temperatura, de la fruta, jugar con el calor, jugar con la humedad, jugar con hasta ciertos ahí gases naturales, nada químico. Y haces tu receta de todas esas mezclas de cosas para crear la receta perfecta para que el plátano esté, para que, no sé, 1000 plátanos al mismo tiempo estén del mismo color. A la torre. Y perfectamente, sí. Y el tema es como la temperatura. ¿No? Es una mezcla de cosas que... humedad y todo. Así es, que no puedo decir, pues porque es la receta secreta. Ay, que todos tenemos una receta, o sea, los que nos dedicamos a eso, todos tienen la receta. ¿Por qué? Porque esa receta pues te da la diferenciación también, o sea, se llama técnica, o sea, la técnica de cómo gaseas el plátano es la diferenciación para tu competencia, en este caso local, ¿no? ¿Por qué local? Porque en cada lugar del mundo hay alguien que hace ese proceso. Entonces, localmente siempre va a haber un competidor que hace ese proceso, ¿no? de gasear los plátanos, ¿no? Entonces, eso es lo que mi papá hacía desde entonces, desde que empezó. Te cuento todo esto porque en eso él se diferenció cuando empezó en Hermosillo. Era muy innovador eso en su momento. Eso era muy innovador. O sea, él innovó en Hermosillo y en el norte del país en general, que se empezó a hacer así, le empezó a ir bien y se empezó a hacer como que ya mucho ruido de que ya el morro ese de Colima, que llegó, ¿qué hizo aquí? Que traen los plátanos pasados de lanza. O sea, pues eso lo diferenció, fue lo primero, porque hay más cosas, ¿no? Pero lo primero fue diferenciar el producto, que ya había alguien en Hermosillo, ya lo hacía, pero usaba otras técnicas y él fue haciendo su técnica y él inventó su técnica. Sí. No hay una receta escrita. Todos los que nos dedicamos a esto, y no pasa nada que me escuchen mis competidores, todos sabemos qué usar, qué hacer, qué mover en la temperatura, qué... Todos sabemos, eso no tampoco es un secreto. Pero cada quien le va moviendo ajustes hasta que le dices, así, esta es, y así me salen a mí como yo quiero. Entonces, cada quien hace su receta, pero bueno, la receta que hizo mi papá, pues, y eso le marcó la diferencia, sí, ¿no? con el otro. Eso es lo más, digamos, delicado del producto, o lo que te puede hacer diferente, pero ya después, otras cosas en las que innovó, pues fue en el empaque, o sea, cómo empacaba los plátanos. En aquellos tiempos, y era todo, le llamamos como a granel, o sea, con el racimo casi, la planta del plátano en campo es como si fuera una tipo palmerita. Y le nace un racimo, se llama, o sea, y son muchos plátanos, ¿no? Que salen. Y luego hay que cortarlos y se hacen, le llamamos manos. Al grupito de 5. Porque son un grupito de 5. El que vemos ya en el súper. El que ves en el súper. Entonces, ahorita pues ya en campo se hace todo eso y ya llega a cualquier lugar ya las manos, ¿no? Pero en su tiempo, cortaron el racimo y así lo mandaban. Entonces llegaba aquí,
por ejemplo, de Hermosillo, y mi papá cortaba las manos acá. Entonces, pues hacía ese trabajo y luego ya había que ponerlo pues en algún empaque, ¿no? Para que él se lo llevara. Y él innovó en eso, o sea, bueno, ya que lo porto, ¿en qué lo pongo? Y pues antes creo que pues eran así, nomás se los llevaba la gente y él empezó, no, pues que una cajita de madera para que se vea mejor. Digo, no, que ya una caja más de no sé qué, no, pues luego ya una de cartón. Él fue pues yo creo que el primero comercializador de plata en México que empezó a implementar la caja de cartón. Pues la caja de cartón que ahorita ves al súper, ¿no? Que así llega al súper, en su caja de cartón. Él innovó otra vez en empaque, ¿no? Acá por lo menos al norte del país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues lo fueron diferenciando. O sea, siempre fue el primero, el pionero en traer todas esas cosas que ahorita, pues quien me escuche, colegas de la industria de hay cosas que todo el mundo las hace, pues sí, ahorita eso no es diferenciación, ahorita todos hacemos eso. Pero en su tiempo eran innovaciones, pues, ¿no? O sea, eran innovaciones. Entonces siempre fue muy creativo, muy... ¿Y en qué momento crees tú que haya empezado? Digo, porque me llama mucho la atención eso, ¿no? Eso es claro que es innovación. Está muy fácil verlo, como dijiste ahorita, pues ahorita es el estándar, pero en aquel entonces pues era la punta de lanza, ¿no? Pero también una cosa que me llama la atención es el crear marca de un producto que es general, pues, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes que eso era importante y cómo lo hicieron para que funcione? Eso fue el siguiente paso. Ya ibas para allá. No, o sea, y sí, pero es que sí fue clave, ¿eh? O sea, sí fue clave. Todas esas cosas que él empezó a hacer diferentes, como el caso de las frutas en general y vegetales, ya ahorita cada vez más empresas de Mikiro pues tienen ya su marca, su identidad, pero no era muy normal antes, ¿no? Como que siempre se ha clasificado a la industria de agrícola o de frutas y vegetales como un commodity, pues, ¿no? O sea, pues tomates, pues hay miles de tomates y me vale que la marca sea Panchita y la que tú quieras. Y él fue pionero en poner su marca al producto porque él decía, a ver, tantas cosas que pues me he yo puesto creativo a hacer, que me están funcionando, que ya me las están empezando a copiar ahí otros. Pues que la gente no me, o sea, que valore, no que valore, que me ubique, que me distingan, que no se vayan a confundir porque como ya empezaron a quererme copiar unos, que vean, ok, el que trae el amarillito es el que muy bien hace los plátanos, ¿no? O sea, y ahí fue donde dijo, pues, ¿por qué si voy a inventar, no? Si Bimbo le puso Bimbo al pan, ¿por qué no le puedo poner Colimán digo, en ese momento no sabía qué marca usar, pues, pero ¿por qué no le puedo poner mi sello, no? A los plátanos, y tanto me ha costado y todavía nadie los hace como yo. Y ahí fue donde, pues, creó su identidad y pues ya, llegó al nombre Colimán, ¿no? Y creó la marca Colimán. Entonces empezó a ponerle a todos sus productos, pues ya la etiqueta de Colimán. Y la gente, pues ya empezó a ubicar de que, ese de Colimán es el bueno. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Pues, yo creo que fue a lo mejor de cuando él empezó, a lo mejor a los, no sé, 5 años, 6 años de que empezó, ¿sí? Sam, de que empezó a crecer y yo dije, no, pues ya que lo mío se distinga. 80 más o menos, 70. No, sí, 80s, casi 90. Es que me gusta ponerle cuando estoy platicando de historias así que pues obviamente desconozco, ponerme en los zapatos de la persona que estaba haciendo eso, imaginarme el mundo como era. Y me quedo pensando, pues obviamente no lo hacían, porque imagínate la fría de poner una etiqueta, en ese entonces, ¿no? Sin tecnología. Sí. Una etiqueta cada
fruta, acá plátano. Era una friega y era un costo extra, ¿no? La gente iba a decir, Parte. que este vato le está poniendo ahí Sí. su marquita. Sí, obviamente él invirtió porque sí, pues la gente que, ay sí, por eso me lo das más caro. Entonces obviamente en su tiempo pues él invirtió en eso, de que pues no le voy a cobrar al cliente ponerle el sticker, lo voy a absorber, pero es el costo para que me vayan no publicando. Pero ese punto que estás tocando ahí me llama demasiado la atención porque es una convicción en algo que no sabes, o sea, no tienes la certidumbre de que vaya a ser real, ¿sabes? O sea, tú tienes una teoría y tú crees que va a resultar. Entonces, híjole, ¿sabes qué? Si le ponemos nosotros nuestra marca nos va a distinguir porque estoy viendo que en otras industrias funciona, porque yo innové en este producto, es un mejor producto y necesito que el cliente lo distinga. Entonces vamos a ponerle nuestra propia marca para ser distinguibles. Pero me va a costar un chorro porque, pues, no sé, imagínate mano de obra, etcétera, etcétera. Todo lo que significaba en ese entonces, más complicado que ahorita, etiquetar todo eso y que a lo mejor el cliente no lo valore, ¿no? O sea, no sabía. Sí. Entonces, ¿de dónde viene esa convicción por hacer algo que no es seguro? Pues ese es otro de los muchos aprendizajes que tuvimos en el papá. Él no, o sea, él no sabía, obviamente, si eso iba a funcionar o no. Pero esa seguridad que lo caracterizaba, o sea, pues yo no sé, pero va a funcionar. Bájala. Oye, pero pues, ¿cómo? Si no sabes que aquí, que allá, que va a funcionar. No, va a funcionar. Y hay que hacerlo. Y ya, y fui a trabajar. Y bueno, entonces, pues, esa seguridad también era algo que es algo que pues nos ha llevado hasta contagia, llegado, porque contagia, ¿no? Contagia, y no, pues, o sea, pues no sabía él realmente, ¿no? Que eso iba a ser, pero él estaba seguro que iba a trascender, ¿no? O sea, que sí iba a ser, que iba a ser el mejor y que iba a ser Sensor Spook. Y pues sí lo fue logrando, ¿no? O sea, no de la noche a la mañana, claro está, pero pero vaya que funcionó, o sea, de hecho, pues ahorita lo tocamos ese tema, ¿no? La importancia de generar una identidad y de ser distinguibles y de tener una reputación y todo eso es gracias a que tienen una marca que se liga a eso. Y sí lo criticaron, no creas, o sea, en su tiempo, por supuesto, que este tonto, ¿qué le inviertes? Esto es un commodity, nadie valora eso, que no sé qué. Pero yo me sigo impresionando al día de hoy del poder de la marca, o sea, lo que se ha logrado pero por esa identidad, o sea, pues, no puede ser si esto acá, no sé, nomás porque digo Pijolimán y quiero se abre la puerta con esto, con el cliente, con el banco, con el neso de acá, pero es por esa identidad que, o sea, y creo que muchos colegas de la industria se fueron dando cuenta de eso que hicimos nosotros, que pues fueron creando sus marcas, ¿no? O sea, de que, pues has puesto, sí, con cuánto lo critiqué y lo necesito, ahora yo también, entonces. Sí, claro, sí, o sea, nunca dudaron, o sea, porque me llama demasiado la atención, creo que es una de las cosas más importantes que han hecho, porque obviamente esa distinción que tienen a nivel prácticamente mundial es
ya representas algo, pues y ahorita lo vemos demasiado en otro tipo de productos, ¿no? De que pues la ropa, de servicios, restaurantes, de lo que sea, o sea, la marca y lo que representa esa marca, esa identidad es lo que vale X o Y. Entonces, tener la visión de ver eso algo de verlo visto en un commodity en ese entonces es exageradamente valioso, pues, pero cuando no es obvio, cuando todos te critican, cuando no se paga, cuando está difícil, cuando lo que tú quieras, no dudaron, o cómo lidiaron con esas dudas. No, en su tiempo no dudamos, o sea, no dudamos. Digo, más que yo, mi papá, ¿no? Porque no estaba yo todavía en la jugada porque pues estaba chorrillo, pero pues sé todo lo que pasó y pues nada, o sea, él nunca dudó de nada. Y por más críticas, más todo, y vaya que a él le tocó mucho el tema de la crítica, por ejemplo aquí en Hermosillo en especial, pues por él ser de fuera. Digo, no es nada contra mis paisanos, yo nací en Hermosillo, soy de Hermosillo, pero pues sí, acá la gente es un poquito más a veces pesadita con los que vienen de fuera, ¿no? Y más en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues no creas, sí, o sea, desde que llegó y le hacían el feo por ser el del sur y el morrito que ni sabe qué y ni sabe qué anda haciendo, ¿no? Por acá. Y así está. Entonces desde ahí él ya como que mi papá era muy resiliente, pues no, así él sabía, tal, pues no importa, me van a criticar, me van a decir, para acá. Pero yo sé lo que vengo, lo que voy a hacer, lo que quiero lograr y lo que, o sea, era una seguridad y determinación que fregoncísimo. Y así, y aunque tuvo tropiezos, como cualquier joven emprendedor, porque pues así fue él, ¿no? Joven emprendedor. Pues se levantaba y ni modo, pero la otra se me va a salir y no desmayaba, ¿no? Hasta que le salía. Entonces, pues él no dudó, o sea, él nunca dudó. Mientras tal vez gente cercana a él sí pudo haber dudado, sí le pudo haber dicho, hey, espera, pues está muy arriesgado, no sé. Él no, o sea, él no dudaba. Pues. Se me hace admirable eso, creo que hay muchísimo que podemos aprender de tener visión y convicción por tus propias ideas y soportarlas durante el tiempo suficiente para probar que funcionan. ¿Sí? Está más fácil seguir la corriente de lo que se está haciendo, está más fácil decir, híjole, me equivoqué y regreso a lo que estoy haciendo, está más fácil de otras cosas. Seguir determinado con eso es sumamente admirable para todos, ¿no? Yo creo que deberíamos de aprender a tener esa forma de ver la vida. Ahora, quisiera yo tocar el punto en el que tú entras al negocio. ¿Cómo estaba? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo fue esa historia? Y pues esa historia, de hecho estaba bromeando ahí con amigos de que algún día voy a escribir mis memorias de cuando yo entré, desde que entré hoy. Hasta lo que es hoy, pues no debería ser broma, ¿eh? Yo entré en un momento donde la empresa pues creció y estaba en el momento pues de seguir creciendo, pero como que se empezó no estancar, o sea, como a ir más lento, como que iban así, que de repente ya no tan rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, llegué y pues broncas por aquí, broncas por allá y todo, y yo pues, pero pues de fuera nunca te das cuenta, ¿no? Que está pasando eso. Ya cuando me metí a aprender, a conocer más del negocio, pues ya fui entendiendo por qué eran esas broncas, ¿no? Y bueno, y el por qué, qué estaba pasando era como que le estaba llegando, yo voy a cumplir el año que entra 20 años, de ese momento, cuando llegué. Entonces hace casi 20 años, fue cuando llegué a la empresa, ya a trabajar, pues ya meterme. Como que era el momento de transición de
pues de muchas cosas, o sea, de modelo de negocio, como que se estaba ya algunas cosas agotadonas ya del modelo de negocio original, aunque se fundó la comercialización sobre todo, como que ya necesitaba un refresh, ¿no? Como que pues cambiaron el mercado, cambió muchas cosas. Y también los liderazgos que había en la empresa que pues eran el equipo que tenía mi papá, ¿no? En ese momento. Pues también ya ocupaban refresh, ¿no? O sea, ya como que pues muchos dieron lo que tenían que dar. O sea, la empresa ya necesitaba cosas, perfiles un poquito más preparados, en el caso de los liderazgos. ¿Preparados para qué? Pues para el siguiente pase, ¿no? O sea, por eso estábamos como que ya más lento creciendo, porque pues ya no podían más esos liderazgos que estaban, ¿no? No por malas personas, no por... Pues es que todos en algún momento tenemos un tape. Más si no nos seguimos actualizando, ¿no? Porque hay gente que viejita sigue siendo un fregón y se sigue actualizando y te sorprende que no puedes ver que este señor de 70 años todavía sea innovador en no sé qué. O sea, no. Y si hay, pues, ¿no? Entonces, pues ya está en uno, ¿no? Pero bueno, sí traía ese tema la empresa. Entonces era una mezcla, pues, entre los liderazgos y entre el modelo de negocio, o sea, el modelo comercial, pues, un tema comercial como estancadón, como que... muchas faltas de controles internos, ¿no? De administrativos, operativos. Y pues somos un negocio de perecederos. Y el tema de las mermas, o sea, los productos que se te echan a perder, pues es el pan de cada día y tienes que ser súper hábil para que esas mermas se minimicen o en lo más... No puede haber cero mermas, es la realidad. Pero bueno, dentro de las que no puede haber cero mermas, pues sea lo mínimo, ¿no? Y todos esos controles no existían. Y pues el negocio pues era muy grande y sin los controles. Entonces empezó como a desconfigurar, ¿no? Pero lo más importante que detecté era que mi papá como que no tenía un segundo a borda fuerte. Y como él pues siguió creciendo y creciendo y haciendo negocios por muchos lados de México y todo, pues antes tenía su matriz aquí en Hermosillo. Ahorita ya no está aquí la matriz en Hermosillo, pero en ese tiempo estuvo. Entonces como que pues él se ausentaba de su matriz, de su sede de Hermosillo. No tenía un brazo derecho. Y se ausentaba porque pues estaba chambeando, haciendo negocios en otros lugares. Sí, siguiendo la expansión, pues, ¿no? Entonces como que no tenía un segundo y pues su ausencia hacía que se fuera desordenando el crecimiento. Y eso era la falta de controles, la falta de esto. No digo que no había gente, sí tenía gente, pero ahí entra el tema de que no eran los liderazgos adecuados. Él creía que esos eran, pero no eran, no estaban listos, no estaban capacitados. Y pues nomás los dejó ahí por la confianza y por no sé qué, y pues todo eso se hizo un desastre. Pues, no, se quiso hacer un desastre. ¿Y cómo fue el que tú trataras de actualizar eso? ¿O cómo actualizar eso en ese momento? Yo, sorry que te interrumpí, pero es que pensándolo desde afuera, ha de ser bien difícil cuando tu papá tiene un negocio que está funcionando, que está creciendo y que al mismo tiempo él hizo casi que desde cero y de repente es cierto que toca cambiar, pero pues él ya lo hizo de su forma durante chorrocientos años, entonces ya tiene la manera, o sea, siento que es un punto común, por decirlo de alguna manera, en empresas familiares, ¿no? Que híjole, ya toca hacer X cosa. O sea, ¿cómo fue en tu caso el poder lograr, no sé si la palabra sea profesionalizar o cuál sea la palabra adecuada, la empresa y pues
revitalizarla para los nuevos tiempos y para los nuevos objetivos y seguir creciendo, etcétera. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y qué le recomendarías a alguien que entra en una posición similar? Porque yo creo que mucha gente nos escucha que está en una posición de cuando tú tenías esos 20 años y entra a un lugar y dice, oye, pues es que hay oportunidades de otras cosas, pero no me dejan. Pues fue, y a eso decía de que voy a escribir un día mis memorias. Fue toda una aventura, toda una película, novela y de todo. Porque, ahorita que dices empresas familiares, pues como buena empresa familiar que todavía somos, pero al día de hoy ya somos una empresa familiar institucionalizada. Esa era la palabra. En su tiempo, pues no estaba institucionalizada, ¿no? Y eso era parte del desorden con el que yo me topé, ¿no? Con el que me encontré. Porque muchos de esos liderazgos de los que hablo eran familiares míos. De hecho, o sea, los principales puestos clave en su momento, en ese tiempo, eran ocupados casi todos por familiares, ¿no? Entonces, eso lo hacía más complejo. Bien difícil. Porque era de que el tío, el primo, el esto, y híjole, pues ya cuando empiezas, oye, papá, pues mi primo, pero pues ve los números y qué onda, y pues nomás porque es el primo, y sí, pero es de confianza. Pero pues estamos perdiendo dinero en esa sucursal por la confianza. Pues yo no sé si prefiero uno de no confianza y que me genere a estar perdiendo ahí nomás que para que no me roben. Pues sí, pero ¿y pues qué te roban si ni estás ganando nada? O sea, como que ¿ya? Entonces fue muy difícil porque mi papá era de un corazón sototototote, y más cuando se trataba de gente querida por él, más familiares y parientes. No, pues o sea, para él era así, no, es que eso. Y pues fue estarle, o sea, con evidencias en el tema, o sea, como dicen, numerito habla, ¿no? Entonces, eso sí, mi papá era muy de Numérico. el número. Facts. Facts, ¿eh? Y con eso tomaba decisiones, ¿no? Nada más que, aunque tenía el fact, de todos modos le costaba, el corazón le ganaba, pues sí. Entonces era una lucha interna que él tenía así, pues tengo que dejar ir al sobrino, pero pues el numerito me dice que es lo correcto, pero pues no, ¿cómo le voy a hacer eso después de 10 años que tiene aquí conmigo? ¿Y qué le voy a decir a mi hermana o hermano o a mi cuñada o así, ¿no? Entonces fue todo un tema. Me eché muchas luchas. En su tiempo hasta, pues muchos familiares hasta me bloquearon de su vida, ¿no? Porque pues yo era el malo, ¿no? Claro, el malo de su película. Ajá, en su mundo. Es más, hasta la fecha creo que todavía por ahí algunos, pero pues nunca era pues por un tema personal. O sea, y de hecho tengo todavía muchos parientes dentro de la empresa, ya en estos tiempos. Pero pues han sido parientes que pues dan sus resultados, son profesionales, siguen las reglas de la empresa. ¿Por qué no pueden estar? Si están haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces... ¿Y cómo manejabas tú esas riñas? O sea, bueno, ya le puse riñas, ¿no? Pero a lo mejor nomás eran discusiones o tratar de convencer, esos convencimientos, o no sé cómo se llame, pero el tratar de que tu papá, en este caso, que venía haciendo las cosas de esa manera, entendiera que era importante a lo mejor ponerte atención. Y eso que tú eras un morro que a lo mejor tenía 1 año, 2 años o poquito que se había graduado. Entonces, y eso te lo pregunto porque sucede afuera. O sea, es así como tú lo viviste, así pasa, ¿no? Entonces, pues cómo fue y literal, ¿qué le recomendarías a alguien que esté en esa posición? ¿Cómo debería de afrontarlo? Pues yo la única forma en que pude
pues demostrarle en este caso a mi papá, ¿no? Que era lo correcto, que era importante, pues ya no trabajar como una empresa familiar tal cual, o sea, sí, sino hacer las cosas pues de una forma ya más ordenada, más objetiva, que básicamente institucionalizar una empresa familiar es eso, ¿no? Es simplemente hacer las cosas con disciplina, con orden, con objetividad. Eso es institucionalizar, eso es, se resumen esas tres palabras, ¿no? No es otra cosa. Lo ponen muy a veces, a lo mejor con nombres muy rimbombantes que dan miedo, ¿no? Que el gobierno corporativo y el gobierno no sé qué, consejo de administración o consejo consultivo, sí, pues, pero al final es eso. Te resumen esas tres palabras, pues. Ese es el objetivo de todo ese rollo de que los gobiernos corporativos y familiares, eso es, o sea, eso es. Pero a nadie nos gusta que nos pongan reglas, nos pongan orden, pero yo por qué si yo soy el hijo del dueño, y yo por qué si yo soy esto, mano, no, y si por qué si yo tengo aquí 20 años, pues dile al nuevo, yo qué, yo ya me gané mi derecho no. Es eso, y pues como a nadie le gusta, pues por eso muchas empresas familiares pues le sacan, ¿no? Le sacan la vuelta, hay conflicto. Hace conflicto, y sobre todo los fundadores, ¿no? O sea, los fundadores y las familias de los fundadores, llámese los hijos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ese es un tema que yo nací diferente, yo creo en ese aspecto. Porque yo en el caso de mi papá, yo tengo 2 hermanas y tu servidor. Somos 3 hijos. Y yo soy el mayor y el único hombre. Para mí pudo haber sido muy sencillo aprovecharme de que mi papá no quería institucionalizar las cosas para mi beneficio. ¿Por qué? Porque pues, mira, pues yo mejor, si esto no es institucional, pues yo vivo aquí de junior, de la vida, todo, me vale, ¿no? Y que hagan lo que quieran, y sí, papá, yo haciendo lo que quería, ¿no? Yo fui el que promoví el tema de hacer esto institucional. Y yo mismo me puse reglas, ¿no? Yo mismo me puse autocandados. Cuando yo pude haber sido el que, no pongan nada, ¿no? O sea, pero, no sé, yo nací con ese chip de que aquí todo debe ser ordenado y debe ser. Y también digo por pues cosas que he aprendido, he visto de otros casos, de otras empresas, que he estudiado, que vivencias, lo que tú quieras, pues me convencí que ese era el camino, ¿no? Desde muy morro, pues desde que empecé, desde hace años, pues, ¿no? O sea, yo desde que entré con mi proyecto, así como mi papá, de hecho me pregunta, ¿cuál sería una de tus aportaciones ya de tú, ¿no? Como segunda generación. Okay. La primera que yo digo es que la institucionalización, o sea, no es que yo me creo un fregón, pero gracias a mí se institucionalizó Colimán. Y los que me conocen saben que es cierto. ¿Por qué? Porque yo lo impulsé. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo ayudé a mi papá a traer asesores para que nos ayudaran a hacer eso, ¿no? Pero yo lo impulsé. Y yo pude haber sido a lo que iba el primer enemigo, eso. Pues sí, claro. Y no, o sea, fue al revés. Fue que no, o sea, es que esto, si quiero que trascienda, tiene que ser institucional. Si quiero que Colimán llegue a más de 100 años, o los que sean, de existir, tiene que ser institucional. ¿Y traías en tu cabeza esa visión? O sea, traías ya desde que entraste de decir, vámonos al mundo, ¿eh? ¿En serio? Desde que entré. Y lo otro, el tema de lo internacional, ¿no? O sea, yo siempre con la visión, es que esto podemos llegar a donde queramos, ¿no? O sea, que compartíamos mi papá y yo esa visión. Yo también traía esa visión, y cuando empató, no, hombre, ya, o sea, por eso seguimos
seguimos avanzando rápido, ¿no? Pero sí, o sea, el tema me salió un poco de la pregunta, pero yo la forma en que lo pude lograr, el tema de hacerlo institucional, fue siendo muy perseverante en el caso de con mi papá, de, oye, este es el camino, mira, y con datos, con esto, por acá, con ejemplos de, mira, papá, pues ve lo que les pasó a X empresa y aquí cercana y de Hermosillo y de cosas así. Y eres que eso nos pase en el futuro. O sea, ve por qué cosas se pelearon esas familias y se cerraron esas mega empresas. Y así, o sea, y por puras cosas así, lo convencí. Pero fueron años, años de estar así hasta que lo convencí. Lamentablemente también tuvo ahí algunos detalles después de salud que también lo hicieron convencerse todavía un poco más, ¿no? De que hay que hacer algo. ¿Sí? Hay que hacer algo porque creí que nunca me iba a enfermar, ¿no? O creí que lamentablemente a veces tiene que pasar algo para que agarres el rollo, ¿no? Oye, entonces, pues es... Hola gente, pues como ustedes saben, para rendir al máximo en la vida y en los negocios, uno tiene que estar al 100. Y para eso yo te recomiendo estos suplementos de Armada Muscle. Por ejemplo, este Ashwagandha con tianina. La Ashwagandha que te ayuda a nivelar la hormona del cortisol, que está ligada directamente al estrés. Y la tianina para concentración y claridad mental. Y este citrato de magnesio que tiene taurina y B6 para potenciar su efecto. Te ayuda para el sistema nervioso y para que ya no tengas calambres después de entrenar. Y por último, el Trimag, que tiene los 3 tipos de magnesio, el citrato, el glicinato y el treonato de magnesio, los cuales te ayudan para la función cognitiva. Te va a ayudar a pensar mejor, a relajarte e incluso poder recuperarte mientras duermes. Para mí, estos 3 son esenciales. Por ejemplo, la ashwagandha me la tomo todas las mañanas para estar concentrado y calmado durante todas mis decisiones. Y el magnesio me lo tomo antes de ir a dormir para recuperarme y tener un mejor nivel de sueño. Así que no olviden que si quieren rendir mejor pueden encontrar estos 3 suplementos de Armada Muscle en cualquier tienda de suplementos Cajeme, de SMX o en Mercado Libre. O sea, eso es lo que... ¿Y cuando entraste? O sea, porque también un morro entra ahorita a los 20 años al negocio familiar y pues siente que no sabe nada y al mismo tiempo pues es dueño, pero pues como que el típico de que pues no sé si estoy aquí porque me lo merezco o porque me toca, pero estoy aquí. Entonces, como cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta que está en esa posición, ¿qué le recomendarías? Tú ya pasaste por ahí. O sea, ¿cómo llegar a agregar valor? ¿Qué hiciste tú para entender el negocio? ¿Cómo lo hiciste para realmente aportar y darte cuenta de la importancia de la institucionalización? Está muy difícil, ¿no? También siempre me la... Pero bueno. Sí, pues yo creo que... Digo, yo en lo personal, te digo, pues yo ya no sé, nací con esa... A mí no me costó trabajo entender, ¿no? Que era así, que ese era el camino, que se trataba el juego, y que ese se trataba el juego. Pero el tema de entender el negocio, o sea, bueno, eso fue lo primero que entendí, que mi primera aportación tenía que ser ayudar a ordenar el negocio. Que repito, eso es el hacerlo institucional es eso, ¿no? Es ordenar. Entonces pues me empecé a clavar por ahí, no, o sea, por lo final. Y en ese trayecto de ir aportando en ordenar el negocio, pues fui aprendiendo del negocio, ¿no? Fui aprendiendo del negocio en todas sus vertientes, primeramente lo comercial, pues la comercialización, cómo funcionaba, local, regional, nacional, lo que empezamos en esos tiempos de hacer de exportación, entonces luego ya te metes a la producción y luego ya te metes a las finanzas y ya te metes a recursos humanos y ya te vas metiendo hacia todo. Entonces ahí vas, pues empiezas a conocer. Yo no me metí a decidir nada, o sea, yo me metí a
a ordenar y conocer, ¿no? A ordenar y conocer. Ordenar en el sentido, ¿se entiende? O sea, no de yo dar órdenes, sino de, o sea, pues yo veía estructurar. Estructurar. Y cuando Yo veía algo de Sherren, yo me metía, es observar, pues, a ver, pues aquí lo que hace falta es hacer un manual, ¿no? A ese tipo, con ese pequeño ejemplo te digo, el tema de ordenar pedacitos, ¿no? Aquí tengo un desmadre, les voy a hacer un manual. Aquí no sé qué, pues a ver una computadora. Aquí no sé qué. Entonces, eso fue como empezar con cosas sencillas, a ir ordenando la casa, ¿no? O meter controles, a esto. Y a entender todo, me imagino, porque está en varias... Pero en eso que anda, en ese trayecto de ordenar, es donde digo que iba conociendo, pues porque me iba metiendo a todas las áreas a ordenar, o sea, a que trabajar ordenadamente, sin conocer, o sea, sin conocer. Cuando llegaba ahí, pues me metí a conocer. Y ya, pues, ok, y pues ya iba entendiendo, y pues ya. Y yo creo que ahí, no sé, me eché unos 5 años tal vez así. Y 5 años después, ya como que dije, pues, ¿por qué ahora sí no me hace sentido que vendan así y acá y el número y no? ¿Y qué? Y pues ya empezaba yo, que ahora sí, ya. ¿Sabes qué? Se me hace que la estrategia de ventas de esto no está correcta. Tú no sabes. Pues no tengo la experiencia, pero mi sentido común me dice que, y mi lógica, que esto así, así, así es. Y cuando lo validaban, mis puntos de vista, mis ideas, y veían que tenía la razón, pues ya es donde empecé a agarrar credibilidad. Me decían, bueno, el morro parece que ya le entendió el negocio, ¿no? De observar, ¿no? De estar observando, de estar observando, de estar observando. Yo me considero una persona muy observador, la verdad. Y me lo dicen los que me conocen mucho, familia, amigos. Y sí, o sea, después yo me autoanalizo y digo, pues es cierto, sí, soy muy así. Y eso, el ser tan observador, me llevó a excelente, ¿no? Hay más rápido absorbiendo todo el negocio, ¿no? Entonces, pues ahí ya mis ideas, pues ya, aunque no tenía la experiencia, pues ya agarraban credibilidad, valor, y así me fui yendo. Así llegué después a convencer a mi papá de cambios y cosas, ¿no? Porque él mismo fue viendo Que ya tenía sentido escucharte, pues, ¿no? O sea, ya tenías... pues como que, ok, ahora sí lo puedo escuchar, ahora sí me lo sentí. Pero qué importante ganarte ese respeto, ¿no? También, tanto de tu papá, pero como de la empresa en general. Y el tuyo mismo, ¿no? De que lo que estoy proponiendo tiene sentido, pues, ¿no? Está pasando eso, estos son los resultados, y esas validaciones, pues, externas te dan a ti mismo esa confianza y te permite tomar, pues, las decisiones correctas para convertirte en el que eres ahorita. De hecho, una cosa que me llama la atención, que han hecho muy bien ustedes como Colimán, y tú como director, es el ser muy estratégico, estratega, o el crear estrategias para X, Y, Z. Pues como ahorita bien lo mencionaste, ¿no? Pues es que a mí como en el sentido común, eso es una estrategia, ¿no? Yo haría esto, X, Y, Z, y eso es una estrategia. Y es atreverte a hacer algo que es diferente a lo que está haciendo el otro. Entonces, ¿de dónde crees que venga el ser estratégico y por qué es tan importante? ¿Cómo crearlo? ¿Cómo crecerlo en nosotros mismos, el empezar a crear buenas estrategias? Pues definitivamente algo clave para cualquier director general, ¿no? El líder general del buen proyecto de una empresa. ¿Ves? La parte, o sea, dedicarle el tiempo a desarrollar el tema de la estrategia, o sea, tener tu tiempo para tu mente sin pensar en nada más que, a ver, si tienes un problema en la empresa, no, cerrar un día a pensar cómo tengo que resolver ese, pero cuáles caminos puedo seguir, y puedes invitar asesores o tú solo, como tú quieras, pero darte esos tiempos para fomentar y crear esa estrategia en ti mismo. Cuando eres el líder general, es clave. O sea, si te dedicas a puro operar como loco, porque muchos a veces, que no es tan mal, pero luego después con el tiempo
pues se les puede medir otro tipo de problemas. A veces por ahorrar el contratar a X número de staff o esto, o que no va a traer un buen gerente de operaciones para esto, por ahorrarte esas posiciones a veces necesarias. Claro, depende del tamaño de tu negocio, ¿no? O sea, porque también hay unos que abusan y una empresita y ya, yo soy director y contrato 10 gerentes. No, espérate, que eso cuando vendas el triple, te vendes ahorita. Y tiempos traen tiempos, pero si ya tienes, cada quien en su tamaño, ya tienes ahí el tamaño para, si hay rodearte de gente que te ayude a operar, cuando eres el líder general, tienes que tener tiempo para la estrategia, para, si hay problemas, pues cómo plantear, cómo salir de ese problema y cómo darle la vuelta. Y si no es problemas, es pensar para qué sigue el crecimiento y todo cambia. Si no tienes el tiempo para eso y nomás te vas en la operación diaria, que no, que el cliente, eso, y en eso te acabas tu año y nunca planeaste que sigue el próximo año. Pues a lo mejor no te va a ir mal, ¿no? O sea, a lo mejor y pues, pero no vas a crecer, ¿no? No vas a crecer. No vas a crecer. A lo mejor vas a ser un fregón operador de tu restaurante, sí, por poner un ejemplo. Y siempre vas a estar en ese restaurante y pues si hay restaurantes ahí que están por 200 años y son Buenos, exitosos. hit y viven 5 generaciones de ese restaurante y muy bien. Está bien. Pero nunca tuvieron o la intención de crecer más, porque a lo mejor son muy conservadores, o el tiempo para pensar en Ahí es que ¿qué más puedo hacer? me encanta ese concepto que estás tocando y creo que es vital, ¿no? Así, o sea, entonces, ¿cómo te das tú esos tiempos y cómo sería tu proceso o sea, ¿qué es un tiempo? Porque yo entiendo que el tiempo puede ser literal en la oficina, cerrarlo y ponerme a pensar, o con un papel, o en la compu, o a lo mejor es pescando, o a lo mejor es de viaje, o sea, ¿cómo le haces tú? Y también si nos pudieras explicar un poquito cuál es la chamba principal tuya ahorita, o sea, porque me lo haces ver así como que es lo más importante, ¿no? Esa estrategia. Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Pues mira, yo creo que yo los tiempos que me doy, esos ya desde hace varios años lo hago, desde que empecé a agarrar ya mucha responsabilidad con la empresa. Yo me doy mis breaks, así que cuando ya me siento saturado y que ya Así, por completo. me escapo, me pierdo unos días solo y a pensar, mano, a pensar, a ver, es un break y cómo está el rollo, cómo a ver, así vas con estos proyectos, lo hago hasta para personal, ¿no? Porque pues es imposible separar a veces, si andas apurado en lo profesional, en la chamba, pues te pega personal o viceversa, ¿no? Entonces, pues un break así general, y en el caso de la chamba, pues es para eso de la estrategia, o sea, para analizar dónde estoy, a dónde quiero ir, por qué quiero ir ahí. O sea, yo me empiezo a autocuestionar, ¿será el camino correcto? No es eso, esto funcionó, porque no funcionó, entonces me empiezo yo con mis mismos autocuestionamientos. Y siempre que me voy a esos espacios ya regreso, me reintegro a mi vida normal o a la vida de la empresa. Me doy cuenta que llevo otro Jorge, pues ya, y empiezo ya con así, Te recarga la batería por completo. Pues. Y no es nomás un tema de recarga de energía, o sea, es recarga de todas las ideas, o sea, de la estrategia, de esto, de acá. Sabes que ya me di cuenta que en la estrategia que dije, no, me equivoqué. Pues rápido, muévele porque no era por ahí. Si empiezas de... Entonces yo así le hago. Yo no ¿Y cómo te diste cuenta de la importancia de eso y de que
tenías que hacerte esas preguntas? ¿Fue literal asesores, tú solo, experiencia, con solo? O sea, Porque lo platicas de una forma que tiene todo el sentido del mundo, pues tú te preguntas a ti mismo con tiempo, pues vas a tener claridad. yo solo, o sea, la verdad que ya después me hacía amigos que les contaba que empezaba a hacer esos ejercicios. Me decían, ay, ¿sabes que Bill Gates hace eso? Y, pues no sabía, pero no, Pero sirve. no lo agarré porque Bill Gates lo hace, porque yo ni sabía que Bill Gates hacía eso, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? No sé, o sea, y yo creo que Bill Gates también si le preguntas, y si es que él también hace eso, pues él va a decir lo mismo que no, pues yo porque le quiero. Y, o sea, como que es algo que uno va sintiendo que necesita, o sea, pero yo en lo personal, yo lo empecé a sentir, pues, ¿no? No lo sentía cuando no tenía tanta responsabilidad que agarrar, ¿no? O sea, fue cuando ya me empezaba mi papá a delegar y ya que empezamos un proceso de sucesión él y yo, que duró pues varios años. Y conforme iba pasando el proceso, pues era que me iba aventando más y más cosas y ahí es donde ya empezaba yo, ay, a ver, necesito un break porque creí que muy facilito, pero no, ya que me empezaron a dar todo el paquete. Que no, cambió la forma de mía de pensar en automático, ¿no? Claro. Oye, ¿qué crees que es lo más importante que debe hacer un líder para gestionar una empresa como la que tienes tú ahorita? O sea, o cualquier negocio que quiera ser grande. ¿Qué es lo más importante para ese director? Pues yo creo que bueno, el tema depende, claro, de la etapa o del tipo de empresa, ¿no? En la que esté la persona, pero por ejemplo, si es un caso como el mío, de que hay muchas empresas familiares así, que te salen la sucesión con los hijos y que viene la nueva generación. Lo primero sería, pues que si realmente quieres realmente continuar el legado de tu familia, en el caso de los que son empresa familiar, ¿no? Pues tienes que estar consciente y dispuesto a hacer muchos sacrificios personales, a cambiar muchas cosas en tu vida, a aguantar muchas situaciones como las que tal vez ahorita las conté muy sencillo, ¿no? Pero como muy fáciles, o como que, nada más que el primo y mi papá, no, pues, pero eso fue una mega historia, ¿no? De terror, ¿no? Entonces, tienes que estar dispuesto a aguantar muchas así muy complicadas. Y si realmente lo quieres, ¿no? Y aguantar hasta por me tope. Y al final va a llegar la recompensa, ¿no? Que la recompensa pues va a ser pues que pudiste suceder ahí a la generación anterior y con éxito y seguiste los planes, ¿no? Pero si no estás dispuesto a cambiar nada y que no, que mi papá o mi tío, lo que quieras, están mal y yo estoy bien, pues, no va a funcionar eso. Ya me ni pedas el tiempo, mejor ve si emprendes algo tú por tu cuenta, ¿no? Ahora, si vas a emprender algo por tu cuenta, si no es el caso de que tienes una empresa familiar, pues muy similar. O sea, en el caso, a mí no me tocó emprender, a mi papá sí. Uh-huh. Pero pues viví lo que un emprendedor por lo que tiene que pasar para que sea exitoso, ¿no? Y pues es lo mismo, te tienes que hacer sacrificios muy grandes como emprendedor para que trasciendas, ¿eh? O sea, mi papá, su historia de su caso de éxito es eso, pues él llegó, ¿cuál fue su sacrificio más grande? Irse de su tierra, de su casa, sin un quinto. Ok, lo apoyó su papá mandándole producto, pero a mi abuelo le iba bien. O sea, no era mi papá un arca que empezó de cero, pero porque quiso. Porque pudo haber estado cómodamente en su casa, viviendo con su papá.
y ahí con carro del año y lo que quieras, no, espérate, no voy sin nada. Y lo único en lo que me ayudas es mandándome producto y acá veo cómo vendo los plátanos, ¿no? Entonces él sacrificó todo y aguantó y vida y pues y ahí está su historia, ¿no? Pero pues estuvo dispuesto a hacer. Entonces es ya cualquiera de los caminos, cualquiera que es el caso, empresa familiar, no familiar, emprendedurismo, que pues hay mucho, pues tienes que estar dispuesto a todo eso. O sea, dicen que ahorita emprender pues no es lo mismo que hace 40 años, 50 años y que no sé qué, pues no es lo mismo, pero al final de cuentas es las mismas cosas que tienes que hacer, son los mismos conceptos. Y yo sigo viendo muchos casos de éxito de emprendedores, de jóvenes, que les va súper bien, pues que pues siguieron el mismo camino. O sea, es que las cosas fáciles no. O sea, no existen, pues, la verdad. Lo único fácil pues son cosas mal hechas, ¿no? Y mal habidas. Pues esas sí son fáciles, pero las cosas bien y empresas de bien y todo así, pues no se construyen De la noche a la de la noche a la mañana. Oye, Jorge, ¿qué retos son, dirías tú? Porque para crear una empresa del tamaño de lo que es Colimán ahorita, para convertirse en lo que se están convirtiendo, obviamente, y en una posición de director ahorita, pues eso implica tomar muchísimas decisiones. ¿Qué retos o qué cosas has tenido que enfrentar en este proceso que se hayan sido como los más grandes que te hayan tocado a ti? Por ejemplo, un reto así no tan lejano, o sea que fue no sé, hace un par de años, ¿no? Inclusive hasta la fecha, algunas decisiones que he tenido que tomar de tener el negocio, pues dejaría algunos negocios que fueron exitosos para nosotros, y les tuve que decir adiós, porque pues veía los números, esto acá, por el crecimiento que hemos tenido, pues también cambian las prioridades a veces, ¿no? Entonces, pues no puedes ser bueno en todo, ¿no? Y a veces tienes que dejar ir cosas que te duele por ego, por sentimentalismo, por lo que tú quieras, pero que pues si ya hay otro que nació para hacer eso, que donde a ti te iba bien, pero ahora a ti te va bien otra cosa y pues esto es el futuro, pero lo otro pues no lo quieres de... Son decisiones difíciles, pero que se tienen que tomar para un bien mayor, que es seguir, ¿no? El crecimiento. Entonces, en mi caso, al decir dejar negocios, pues es por decir Hermosillo, que era nuestra sede principal, donde nació realmente Colimán, porque por la historia que conté, pues creo que queda claro que en sí, pues nació en Hermosillo, Colimán, no en Colima. Y ahora pues Colimán ya no es de Hermosillo, es de todos lados. Entonces, pues dejar de ir negocios locales, por ejemplo, en Hermosillo, pues no ha sido fácil. ¿Y por qué digo negocios locales? Por ejemplo, en Hermosillo, pues vendíamos nosotros, el plátano siempre ha sido lo principal, por lo que la gente nos reconoce, nos ubica, todo. Pero llegamos a manejar casi, no sé, 80 productos diferentes adicional al plátano, entre frutas y verduras. Todas las frutas y verduras o vegetales que quieras que existen, todas las manejamos. Pero se empezó a complicar ese modelo de todo lo que no es plátano, porque nacieron especialistas con los años. Y cuando mi papá hizo todo ese modelo de negocio,
con 80 frutas y verduras. Nadie decía eso, más cosas. Pues era el rey de las frutas y verduras de Sonora. Pero luego van naciendo todo, que el aguacatero, que nomás vende aguacates, el tomatero, que nomás vende tomates, el melonero, que nomás vende melones, y pues vas perdiendo competitividad contra ellos porque pues si ellos nomás venden aguacate, pues el costo de operar para vender aguacate no es el mismo con el tuyo, que tienes mega almacenes para almacenar miles de frutas de todos colores y sabores, pues es distinto, ¿no? Claro, ¿no? Y así se fue. Y entonces la industria se convirtió, la industria de comercialización en México, pues se fue haciendo de especialistas. Sí. Y mi papá en sí nació especialista, como platanero. Entonces, una decisión, por ejemplo, fuerte y muy criticada por muchos colegas, fue ese, ¿cómo se tu papá? Pues sí, pero vean otros tiempos. Y ahorita, y en ese tiempo, ese era el negocio de mi papá. El único negocio de tu papá. Mi papá en ese momento no pensaba que iba a exportar a Japón y que íbamos a ser los principales exportadores de plátano a Japón. No pensaba que íbamos a llegar a China y que año con año crece como loco el programa de exportación a China. No pensaba que iba a ser productor de plátano orgánico. No, pues en esos tiempos no. Pero como ahorita ese es mi presente y mi futuro. El exportar, el crecer en otros países. Pues por supuesto que no me duele haber dejado ese negocio de vender todas las frutas y verduras del mundo. Claro que no. Porque ahora me distraes. Me distrae de lo macro, me distrae del futuro que pues, se ve todavía muy infinito para eso. Entonces, pues, sí, he tenido que tomar decisiones difíciles, por ponerte ese ejemplo, pero que la gente a veces, pues de fuera es muy fácil opinar, ¿no? Claro. Y cuando no conoces todo lo que está adentro, pues puedes decir, qué tonto que dejó pasar esa oportunidad. O qué tonto que dejó ese... Pero, pues... Tienes que... De hecho, ahorita estás hablando del futuro, ¿no? O sea, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué viene para Colimán? ¿Qué viene para Jorge? Para Colimán y para Jorge ahorita en Colimán, pues seguimos desarrollando pues varios mercados, varios países. Ahorita nuestro enfoque principal ha sido el mercado asiático. Entonces el mercado asiático es principalmente Japón y China. Ya desde hace 10 años se abrió una ventana muy interesante para México como productor de plátanos, exportar a estos países, ¿no? En Asia. Antes no era tan fácil y eso es porque cerca de Japón y China hay países en Asia como Filipinas que producen plátano. Entonces, pues obviamente que está ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿cuándo vas a competir desde México? Claro. Pero Filipinas lamentablemente ha tenido muchos problemas de enfermedades y cosas en sus plantaciones de plátano. Que ha hecho que su producción caiga año con año. Y ahí es donde se abrió la ventana. Entonces, pues los chinos, japoneses, coreanos, todos empezaron. ¿Y de dónde traemos fruta ahora que Filipinas ya no tiene suficiente? ¿No? Y ahí voltearon a ver a México. Y primero los primeros. Que nos aventamos con todo. Y pues, como dicen, el que pega primero pega 2 veces. Y aunque ya hay otros que pues ahí nos quieren medio hacer el ruido, ya estamos muy lejos de ellos y hemos capitalizado eso, ¿no? Fregoncísimo. Pues el futuro es eso, o sea, seguir con esos, desarrollando esos mercados. Hay mucho todavía por hacer con el plátano de México, en otros países, en muchas regiones del mundo. En el mismo México, pues también México
pues con todos sus temas políticos y lo que quieras, sigue siendo una economía muy fuerte y en crecimiento. Y eso hace que también para México, para Colimán, México, como tema de negocio también sea todavía atractivo y que hay muchas cosas todavía por hacer, sobre todo en el centro del país, ¿no? Entonces... Excelente. Aquí te quisiera preguntar yo un tema ya más allá de la visión y todo el recorrido y trayectoria y trascendencia que está haciendo Colimán y tú con la empresa. Un consejo que nos quieras compartir que te haya marcado a ti durante toda tu trayectoria, que te ha servido. Un consejo que yo les daría es, si están seguros de que su proyecto, su idea, lo que sea que estén desarrollando, va a funcionar porque pues ya ustedes están, sean pacientes, la paciencia. Algo que a mí me ha ayudado mucho es ser paciente. He tenido momentos en esta trayectoria de 20 años ya casi de impaciencia, ¿no? O sea, también no es que sea el más paciente del mundo, no, pues yo también. Pero bueno, he recapacitado y digo, aguanta, porque ya casi. Gran cosa. Paciencia. Pero, pues, si estás convencido que eso es paciencia, o sea, sean pacientes y sean, pues, digo, la paciencia pues te va llevando a otras cosas, ¿no? Pues pues seguro de que no pierdas esa Convicción, velocidad. Así es como resiliencia, ¿no? Porque si no, no puedes ser paciente. O sea, entonces te vuelves fuerte mientras eso se va llevando, así es, pues digo que te va llevando. Hombre, todo. Me encantó ese Pero consejo. la clave es como la paciencia. Me encantó ese consejo porque se escucha poco. La mayoría de todos queremos resultados rápidos, bueno, y el ser pacientes y el tener la capacidad de ser resiliente durante suficiente tiempo para hacer que tu proyecto o producto jale. Híjoles, yo creo que es invaluable. Y lo otro, ya una vez que pues avanzaste, ¿no? Por ser paciente o por ser fuerte y que te empiece a ir bien, no te creas el saberlo todo y el todólogo, ¿no? Vete, que no te dé miedo rodearte de un equipito que sea, ¿por qué no? Mejor que tú en algunas cosas, ¿eh? O sea, yo no me creo el mejor vendedor o el mejor productor de plátano o el mejor financiero, pero sí trato de traer a gente que sé que sabe más que yo, y no necesariamente que sea el más caro. Ay, me va a robar al director de Bimbo. No, o sea, uno sabe cuando no sabes. Yo era malísimo con los números en la escuela, por ejemplo, de morro, pues. A lo que voy es de que, mira, yo sé que pues un contador que veo que aquí, que allá, no sé que sea el más caro, pero se ve que sabe más que yo. Que no me dé miedo que sé que sabe más que yo. Porque yo sepa lo básico y no me vaya a tontear a mí. Entonces tienes que saber lo básico, obvio. Pero lo que voy es, no pasa nada. O sea, trae gente que te ayude, que te rodéate de un equipito, o sea, que te ayude a crecer. Porque solo nadie podemos, ¿no? Porque también a veces, pues sí, te empieza a ir bien y todo, pero es normal, te entra el temor de, no, pero no le voy a transmitir mi know-how a luego me traiciona y me abre competencia. O no va a traer gente, no va a llenar la nómina, nomás más caro. No, o sea, no hay que pensar así. Siempre hay que pensar en que no puedes tú solo. Uno va midiendo sus fuerzas, sus tiempos, pero rodéate de gente que te ayude. Y eso va muy de la mano del crecimiento. Y yo creo que es una de las principales cosas que tú hiciste al entrar al negocio y que siempre tuviste desde que empezaste y que traen ese ADN, ¿no? Y van literal por el mundo. Yo creo que eso es un orgullo impresionante, que sea una empresa mexicana que se pelean los otros mercados por decir, híjole, yo quiero a estos. Y porque significa calidad, porque la identidad que traen la buscan, pues, ¿no? Porque significa confianza, porque significa que hacen las cosas bien, etcétera. Entonces, me encanta el cómo han logrado
convertir la empresa en una empresa global y que represente un país. Mi pregunta aquí es, ¿qué opinas tú del crecimiento como tal? Siempre es bueno, porque se escucha ahí por ahí gente que dice que, pues, que tienes que crecer con cuidado. Sin embargo, ustedes están creciendo, pues, a todas partes. Yo creo que sí, yo coincido con los que dicen que hay que crecer con cuidado. Yo sí creo que es con cuidado. O sea, a lo mejor se escucha, pues no sé, como que muy rápido, no has crecido pero no creas, o sea, sí hemos tenido crecimientos de repente así rápido, más acelerados en algunos lapsos de nuestra trayectoria, algunas etapas. Pero han sido arriesgadones, o sea, no creas o sea, no hace como que, sí, todo salió bien, y yo no, o sea, sí ha habido también en el camino tropiezos por ese acelere, por querer crecer muy rápido. Y yo he aprendido de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia, sobre todo del pasado, un poquito, de que sí hubo algunas situaciones que pudimos haber evitado y que las superamos muy bien y todo, pero pudieron no haber pasado si nos hubiéramos ido un poquito más tranquilos, o sea, a veces con la necesidad de correr, ¿no? A veces sí te tienes que arriesgar. Y entonces el tema sí es con cuidado en cuanto a que midas esa apuesta que vas a hacer por crecer, que sí la midas, o sea, sí la midas de, híjole, me la juego, no, si puedo, si sale mal, puedo soportar el fracaso de ese, que no me fue bien con la apuesta. Entonces yo creo que sí debe ser siempre, yo lo personal así pienso, yo sí quiero seguir creciendo, pero con cuidado. Excelente. Con cuidado, no hay necesidad de correr. Y si estás haciendo las cosas bien, van a ir llegando los momentos, ¿no? Y si ves las oportunidades, no las dejes pasar, pero nada más mírelas si esa es la oportunidad, o la dejas pasar y ya cuando llegue la otra, esa sí la agarro. O sea, ¿qué piensas del riesgo? ¿es bueno el riesgo? Pero igual, medido. Medido. Ahorita ya hay muchos instrumentos financieros y todo que te ayudan a medir ese riesgo, ¿no? O sea, al decir, que te pueden decir, esto es lo peor que puede pasar, esto es lo mejor que puede pasar, y esto es lo que no puede pasar. Antes tal vez no había tanta forma de medir, ¿no? Y hay demasiados instrumentos que te ayudan a eso, y por eso hace rato hablaba de la importancia del tema de finanzas, ¿no? O sea, en el sentido de, mide tu riesgo financiero, o sea, me voy a aventar a eso, pero ¿cuánto me va a costar aventarme eso? Si me va mal, lo puedo soportar. Tengo en el banco ahí para salir, fue un ejemplo, ¿no? Para salir de que a la madre voy a hacer un año bien difícil porque me va a ir mal, pero la puedo sobrellevar ahí en lo que me va a ir bien. Pero el riesgo, al final sí lo tienes que correr si quieres crecer. O sea, eso sí es una verdad. Si mi papá no hubiera tomado tantos riesgos como los que tomó, no estuviéramos hoy aquí, ¿no? O sea, entonces, o si estuviéramos, pero a lo mejor, pues no con el crecimiento que se dio, ¿no? Entonces sí está bien el riesgo. Nada más medir. Hay de riesgos a riesgos. No, por supuesto. Aquí no soy el que no arriesga no gana. No, pues, totalmente, no, si no lo hubieran hecho no fueran lo que son. Sí. Pero claro que hay que medir y no tomar cosas pues a lo tonto, ¿no? Jorge, pues yo creo que llegamos a la última parte de este programa, donde yo le hago una misma pregunta a todas las personas que están aquí, que la pregunta es, ¿qué crees tú que haya sido ese rasgo de tu personalidad, esa característica o esa situación, ese rasgo tuyo que tú hiciste bien, que hiciste bien durante todo este tiempo para convertirte en la persona que eres ahorita?
Mm, yo creo que lo primero que hice bien pues fue confiar en mí mismo, o sea, ser seguro de mí mismo, tener seguridad pues que lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando, lo que estaba pues trabajando, ¿no? Desde que empecé, era lo correcto, era el camino. Pues en los 20 años ya de trayectoria, pues fui madurando y aunque nunca cambió mi seguridad, mi convicción, mis ideas, pues sí las fui puliendo, ¿no? O sea, sí fui puliendo porque fui entendiendo que, ay, estás bien, pero te no puede ser tan así como tú pensabas, muévele a ti, ¿no? Pero al final, la idea central y todo lo que yo traía, que si de institucionalización, que si de internacionalización, que todo eso, no, nunca ha cambiado, pues, ¿no? O sea, eso sí, yo estaba seguro que ese es el camino, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una de las claves, esa seguridad en mí mismo. Cuando empecé, pues no estaba al 100% seguro, o sea, pero me llegó un punto, pues, que dije, es que después, sí, y sí puedo. Y ya vi que sí puedo, dale. ¿Y qué tan importante es esa confianza para ser exitoso? No, pues es clave, o sea, si no confías en ti mismo, si no tienes esa seguridad en ti mismo, no la haces, la neta. Sí es muy, muy importante, muy importante. Sí, porque ni siquiera vas a empezar a tomar acción en base a tus propias ideas, ¿no? Porque dudas demasiado, te paralizas, no actúas. Además es súper importante que lo digas porque creo que es poco dicho también el hecho de decir que hay que generar esa confianza en otro regalo. Si no, no vas a actuar. Y lo otro es yo he cuidado mucho el que no se pierda, por lo menos mientras yo esté involucrado en la empresa de alguna forma, ya sea director ahorita, después ya solo como accionista, en el rol que me toque jugar. Pero donde yo pueda seguir influyendo en la empresa en Colimán. El tema de no, o sea, yo cuidado mucho no perder, que no se pierda la esencia de cómo nació esta empresa, o sea, el tema de los valores, o sea, lo que hablaba hace ratito de la marca, que el poseer de la marca en el sentido de que la gente dice, no, esta es una marca muy que hace las cosas bien, de calidad, con valores, es muy ético, muy de palabra, muy todo lo que conté. Yo he cuidado mucho que esa esencia así que no se pierda, entonces, y ya la metí al ADN de Colifán y ya la transformó en algo más institucional que así luego yo no esté yo a la cabeza de la empresa, o sea, Eso va a seguir. que siga, ¿no? Pero eso también creo que es lo que me ha ayudado a mí, porque la gente, mi equipo de trabajo, pues los proveedores, clientes, en cualquier lugar donde tenemos, pues les he transmitido eso, o sea, esa confianza, porque yo actúo así con ellos, ¿no? O sea, sí trato de cuidar lo que interno se viva y se sienta eso en Colimán, pero pues también lo transmites al estarlo trabajando adentro, pues. Claro, se ve y se contagia. Así es en sí. Pues yo creo que eso ha sido también. Fregoncísimo, Jorge. Pues de verdad, con eso terminamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Que hay muchísimo que aprender de ti, de tu trayectoria y lo que están haciendo con esta empresa. Todavía falta mucho por aprender. Hay que crear más negocios así de reconocidos, con esa identidad, con esas ganas de triunfar a nivel internacional y de lograr grandes cosas allá afuera, sean lo que se dediquen. De verdad, muchísimas gracias. Creo que es muy inspirador escuchar este tipo de testimonios. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues espero haya servido de algo. No, hombre, por supuesto que sí. Todo esto que compartí. Pues muchísimas gracias. Nos vemos y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Gracias.